Bien, mis hermanos, pues hoy por la mañana hice un diseño gráfico sobre Santa Catalina de Siena, que la festejamos litúrgicamente hace un par de días, y que me gustaría no solamente dejar el diseño y el texto en mis redes sociales, sino también grabarlo aquí en video y hacer algunos comentarios más al respecto, porque considero que es un tema no solamente bastante actual, sino de mucha importancia, ¿va? Es este el diseño y pongo lo siguiente. Santa Catalina de Siena dijo, abro cita, son palabras de Catalina lo que voy a citar. Basta de silencio, gritad con 100.000 lenguas, porque por haber callado, el mundo está podrido. Cierro cita. Esta cita, hace 2 días de la fiesta litúrgica, pues se reprodujo en tantos diseños y memes y cualquier cosa en las redes sociales. Es una cita que yo también he utilizado en diseños en tiempos pasados, pero es una cita en la cual muchos están refugiando para tener un tipo de comportamiento de crítica sistemática, por ejemplo, contra el Papa Francisco, ¿eh? Finalmente, Santa Catalina de Siena es aquella que corrigió al Papa de su tiempo. Y bueno, algunos que se justifican en este tipo de linchamiento, sobre todo de tinte doctrinal, de los que se dicen defensores de la doctrina, de cantar y decir verdades. Y pues al fin y al cabo Santa Catalina es la primera que les dicen no callen, está podrido el mundo porque se necesita gritar. Y entonces ellos elevan el cuello. Bueno, en este diseño yo agrego una cosita más. Santa Catalina de Siena, voy a repetir, dice basta de silencio, gritad con 100.000 lenguas porque por haber callado el mundo está podrido. Y yo agrego, y ella lo primero que no calló y gritó, es decir, Santa Catalina de Siena fue congruente, no invitaba a no que se queden callados, a gritar, y ella no gritaba. No, ella lo primero que hizo es no quedarse callada y gritó. ¿Pero qué fue lo primero que gritó? El Papa está equivocado. O como algunos inclusive dan un paso más, es el anticristo, el falso profeta. La iglesia está en crisis por sus decisiones. Mucha ambigüedad del Papa. Digo, el Papa que le tocó a Catalina de Siena también tenía mucho de dónde agarrarle para hacer este tipo de declaraciones, ¿eh? Eso fue lo primero que no cayó, que gritó Santa Catalina de Siena. No, pongo en el diseño. Y ella lo primero que no cayó y que por ende gritó fue, soy nada con pecado encima. Soy nada con pecado encima. Voy a leer el texto que acompañé al diseño. Puse lo siguiente. Hoy existe mucho católico crítico sistemático del Papa Francisco que dice, Santa Catalina de Siena corrigió al Papa de su tiempo. Pero se les olvida que lo hizo partiendo del reconocimiento de su pequeñez y miseria. Aún más, ella creía que los males de su tiempo se debían en gran parte precisamente a sus pecados y miserias. Digamos que entendió mucho antes lo que San Juan Pablo II explicó sobre la comunión del pecado en Reconciliatio et Penitentia. Esto de la comunión del pecado recientemente lo he estado sacando mucho en algunas discusiones que se han hecho en redes sociales. Y verdaderamente me defrauda que mis hermanos católicos pues lo tomen como un argumento más, porque luego lo que vuelven a responder es, estos no saben y ni les interesa saber. Ahí está la exhortación apostólica y parece que dijeron, a ver, este citó comunión del pecado, ¿qué será eso? Déjame meto. No, ni siquiera. Al fin y al cabo, la mayoría de ellos, por ejemplo, cuando se trata de algún tipo de discusión por escrito, escriben desde un perfil falso, porque te les digo, desde ahí cualquiera avienta la piedra y esconde la mano, ¿eh?
y se acobardan cuando les propongo, bueno, vamos hablando un diálogo cara a cara. Sostén tus argumentos, y entre ellos muchas a veces calumnias y algunas injurias y ofensas. No me ofendo, dímelas, pero dímelas a la cara, desde el escondrijo cualquiera, ¿va? Lo voy a explicar sencillo, ¿va? Aunque me queda claro, repito, de que está de sobra para estas personas, porque estas personas, pudiendo investigar por qué estoy hablando de esto, no lo han querido hacer y siguen con la misma cantaleta, no les interesa, ¿va? Pero puede haber gente buena, bien intencionada. Miren, Santa Catalina de Siena, ¿por qué decía: soy nada y con pecado encima? Y que los grandes males de la iglesia de su tiempo y del mundo, en gran parte los adjudicaba a sus miserias y sus pecados. Miren, primero voy a ponerlo por contraste. Nosotros tenemos como católicos algo bellísimo, hermosísimo. Es uno de los misterios favoritos míos, que es la comunión de los santos. En el caso de la iglesia militante que somos nosotros, que estamos aquí todavía militando, peleando en la lucha, sabemos que está la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Nosotros regamos oxígeno al cuerpo místico de la iglesia y al mundo entero a través de nuestra adhesión a Jesucristo, sobre todo en una vida de gracia, y aunque sea el acto más sencillo y escondido que nos podamos imaginar. Hoy, de hecho, muchos de estos evangelizadores reducen la evangelización a la predicación, ¿no? Y por eso critican al Papa Francisco. Es que si va con los musulmanes les tendría que hablar de Cristo, predicar el evangelio, predicar el evangelio. Es que evangelizar no se reduce solo a la predicación. Evidentemente está el testimonio. Pero más allá inclusive del testimonio, quiero pensar en los monjes y monjas de clausura. El deber de evangelizar es de todo bautizado, ¿eh? No es exclusivo de los consagrados, es de todo bautizado. Habría que decir que los monjes y monjas de clausura no cumplen con eso, porque ni salen a predicar y ni siquiera los estamos viendo que estén dando testimonio. Sin embargo, en esa vida oculta de trabajo y de oración, adheridos a Cristo, eso es oxígeno puro que va por las venas de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo y del mundo entero. El mismo Papa Benedicto citó en una de sus encíclicas a una mujer de la que ya les he hablado, tengo como unas 2 charlas sobre ella, Elizabeth Lisieux. Esta mujer, que el marido era ateo y todo esto, y ella no se anduvo con bibliazos. Cuando veía prudente, claro que predicaba, pero sobre todo entendió que iba a ganar a su esposo con el testimonio de vida. Y más que con el testimonio de vida, en el momento y el tiempo que Dios quería. Que hoy pareciera que el evangelizador analiza la evangelización por resultados, entonces por eso dice, esto está sirviendo, esto no está sirviendo. Esta mujer se murió, y el hombre no dejó de ser ateo, y era un ateo anticatólico, de hecho la fregaba y la humillaba mucho en este sentido, de la fe. Pero tiempo después de muerta, el hombre el esposo, encuentra el diario de Elizabeth, recupera la fe católica, porque llegó a tener fe católica, simplemente por la medicina y meterse en cuestiones de ciencia, mala ciencia, cientificismo, diríamos, perdió la fe y se volvió muy rancio en contra de la Iglesia Católica. Pues vio a la Santa Mujer, recupera su fe católica, no tuvieron hijos y se hace sacerdote. Ya veo a muchos de estos evangelizadores que reducen la evangelización a la mera predicación, en vida de decirle a Elizabeth, no, es que le tienes que decir, le tienes que predicar, le tienes que denunciar sus pecados. Así nunca se va a convertir tu esposo. Fue hasta después de muerta, y no solamente consiguió la conversión de su esposo, sino que se hiciera sacerdote. Entonces, la comunión de los santos nos habla de estas gracias y bienes
que pasan por todo el cuerpo místico de la iglesia y del mundo entero, así sea de un acto de virtud, de gracia, en lo más escondido. Es más, mencioné monjes, vamos a poner un seglar que se está consumiendo de una enfermedad terminal en un hospital, que chance ni siquiera ya puede hablar, mucho menos predicar, pero adherido y por la gracia al misterio de Cristo, esa enfermedad se vuelve en oxígeno bendito y puro que llega al torrente del cuerpo místico de la iglesia y del mundo entero. Y fue Benedicto XVI que, citando a Elizabeth Lucier, la saqué y no dije la cita, creo que es en Deus Caritas, es que la cita, que dice, palabras de Elizabeth Lucier: toda alma que se eleva, eleva el mundo. Pues bien, si entendemos esto, ahora vamos a la comunión del pecado. El pecado más escondido, remoto, pequeño que tú tengas, a lo menos de forma pasiva, coopera con los grandes pecados. Si yo, voy a ponerlo bíblicamente, si yo veo con deseo morboso, lujurioso a una mujer, ella chance y no se entera, nadie se enteró, todo quedó en lo privado, pero esa mirada ya es pecar, ¿no? Porque me regodeé en esta parte, ¿verdad? Sabemos que hay una primera impresión que no necesariamente es pecado, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos hablando de un consentimiento, de una mirada morbosa y lujuriosa. Pues yo no he violado a nadie. Yo no he abusado sexualmente de nadie. Chance ni me pasa por aquí. Pero ese pecado sencillito, en la comunión, en el torrente sanguíneo, a diferencia de la comunión de los santos, derrama veneno. Por eso, en los grandes males de la iglesia y del mundo, si tenemos pecados, hemos cooperado para eso. Y cuando tú ves a estos defensores de la doctrina, a estos críticos sistemáticos, por ejemplo, del Papa Francisco, parece o que no conocen la doctrina respecto a la comunión del pecado, o de a tiro, ellos no tienen pecado alguno, son perfectos, pulcros automáticamente, que ellos no tienen nada que ver con las violaciones, con los asesinatos, vamos a meternos a cuestiones eclesiales, con el cisma que están provocando unos males obispos y cardenales allá en Alemania. Nada más los denuncian, y está muy bien que lo denuncien, pero si les preguntamos, oiga, padrecito, que usted está denunciando eso, oiga, señor evangelizador laico, que está denunciando eso, ¿usted tiene que ver con ese mal que está viendo? ¿Con esos cismáticos? No, yo al contrario, yo digo verdades, yo estoy denunciando, yo estoy haciéndole un bien a la iglesia, yo no tengo nada que ver con ese cisma. Oiga, ¿tiene algún pecado? Porque si lo tiene, déjeme le informo que sí tiene que ver con ese mal. Por este misterio de la comunión del pecado. Que a diferencia de la comunión de los santos, en vez de dar oxígeno al cuerpo místico de la iglesia, de Cristo, que es la iglesia, y del mundo entero, lo que ríe es veneno. Creo que ojalá haya quedado más claro esto. Termino diciendo, un evangelizador que saca videos en YouTube en donde la mayoría es para criticar al Papa Francisco, aunque él dice que lo ama, menos mal, porque si no lo amara, pobre Papa Francisco, este hombre dice, pero es que yo quiero al Papa Francisco, lo reconozco como Papa, pero con mi mujer, yo no tengo que estar de acuerdo con todo con el Papa. Yo tengo conflictos con mi mujer. Sí, pero vamos a ver. Si tú tienes conflictos todo el tiempo con tu mujer y no hay palabras de cariño, palabras afirmativas de lo bueno que hace tu mujer, actos de servicio y de amor, de ternura para con tu mujer, si no te has divorciado, hermano, pon atención porque a nada estás de divorciarte. Entonces, muy mala analogía ese evangelizador usa. Porque con tu mujer seguro que no es pura crítica. Con tu mujer seguro hay actos de ternura.
Hay actos de decirle, esto lo hiciste muy bien. Y todos esos actos, generalmente, también para que tengan su peso, son mayores a las críticas negativas. Porque posiblemente tengas unas 3 cositas de un besito y todo eso, pero son 10 críticas. Eso tampoco ninguna mujer te lo aguanta. Este tipo es así. Entonces, yo en privado, cuando he visto cuestiones que a veces ha entrado en calumnias, en burlas sucias al Papa Francisco, nunca le he dedicado un video diciéndole nombre y todo, públicamente. Entonces yo le dije que estoy pensando en sacar en público, esto estoy hablando, creo que fue diciembre del año pasado, pensando sacar en público su hipocresía de él. Dado que escribo aquí, dado que muchas de sus críticas al Santo Padre han sido calumnias, y no las ha corregido, y hasta burlas sucias. Él me escribió varias cosas, me dijo que era una cosa personal contra él, y le digo, si te estoy invitando diálogo, y se negó al diálogo cara a cara, personalmente. Pero me suelta una frase que viene a lo que estoy diciendo. No soy perfecto, y pongo a los pies de Jesús y María mis errores y debilidades. Entonces tengo que poner aquí en el escrito, ¿captan el cinismo? Mis errores y debilidades en privado se quedan a los pies de Jesús y de María. Pero los del Papa merecen ser linchados públicamente hasta con los condimentos de la calumnia, la murmuración y la burla sucia. No, no nos engañemos. Hoy muchos tienen la valentía de Santa Catalina para denunciar las miserias ajenas, pero les sobra cobardía para denunciar las propias miserias, como lo hizo ella. Si acaso algunos lo dejan en un políticamente correcto, yo reconozco que soy pecador y que no soy perfecto, pero no denuncian detalladamente dichas miserias, dichos pecados, dichos errores. En cambio, con los del Papa, hasta con bisturí lo detallan. Hoy vi un video de un sacerdote que también bajita la mano, sin mencionarlo, siempre está friegue y friegue el pontificado del Papa Francisco y las decisiones que están tomando, etcétera, etcétera. Y él mencionaba de que, se ha dicho de paso, él ha corrido, lo ha estado buscando a nivel personal y privado y todo eso, y no aparece. Aparece y le da entrevistas a todo medio mundo que sí, a la primera lo contactan. Qué curioso que conmigo no, ¿eh? Entonces, en fin. Pero este sacerdote sacó un video que lo vi hoy que decía más o menos palabras más, palabras menos, de que queremos callarlos al decirles cómo se atreven a estar criticando y fregando y denunciando los pecados ajenos si ustedes también son pecadores. Que quede aquí registrado. Yo no pretendo callarlos, no. De hecho, porque muchas denuncias me parecen perfectas, ¿va? A mí me preocupa simplemente que sus denuncias no vengan con la plataforma, la base con la que llenaba Santa Catalina de Siena sus denuncias. Primero, con una denuncia pública de sus propias miserias. Y si lo van a hacer general, por favor, las críticas a los pecados ajenos, nada más háganlas generalmente. Pero no, repito, cuando se trata de los errores ajenos, hasta con detallitos, ¿verdad? Con bisturí. Y si bien nos va los errores y pecados propios, lo dejan así muy en general. Sí, yo soy que soy pecador. Todos somos pecadores, inclusive metes a otros para el club y no se sienta tan feo, ¿va? Todos somos pecadores, eso lo reconocemos, ¿va? Oye, pero ¿qué tal si metes un poco de bisturí? O sea, daría ganas de decir, ¿para cuándo un video tan detallado dejándonos ver tus miserias y tus errores? Fíjate que Santa Catalina de Siena no dice, soy pecadora, no, dice, soy nada y con pecado encima. Entonces yo no pretendo callar
a estos que se han levantado supuestamente defensores de la doctrina. No, yo no pretendo callarlos. Muchas de sus denuncias, inclusive los apoyo en ello. Inclusive los apoyo a muchos de muchas maneras sin que ellos se estén dando cuenta que yo los estoy apoyando. ¿Ah? Porque no necesito su aplauso. Pero, ¿para cuándo un acto de humildad como los que hacía Santa Catalina de Siena respecto a las propias miserias? ¿Para cuándo actos de ternura como los tenía Santa Catalina de Siena? Porque ciertamente Santa Catalina de Siena corrigió al Papa de su tiempo, pero tenía gestos. Por ejemplo, ahora mismo se me viene a la mente una carta en donde le dice al Papa, o se lo anima, le dice, no está solo, actúe virilmente, Dios lo acompaña. ¿Tú ves los críticos sistemáticos del Papa? ¿Cuándo le dan ánimos al Papa Francisco? ¿Cuándo tienen un poco de empatía con la carga que lleva en los hombros ese hombre? Santa Catalina de Siena no solamente lo motivaba. ¿Saben cómo le decía al Papa Santa Catalina de Siena? El dulce Cristo en la tierra. Entonces no se equivoquen. Habrá algunos que quieran callarlos diciendo, es que ustedes están denunciando y defendiendo que la doctrina y que todo eso y no se dan cuenta que son pecadores, ¿va? Cállense la boca porque también ustedes son pecadores. No, yo no soy de esos. Yo no los intento callar. Nada más les pregunto, ¿para cuándo un video tan detallado? ¿Para cuándo varios videos, porque son varios videos los que sacan, apuntando a los demás, en donde se denuncien ustedes? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo muestran motivación, ánimo al Santo Padre, como lo hacía Santa Catalina de Siena? ¿Para cuándo gestos, palabras de ternura y de profundo cariño filial al Santo Padre? ¿Para cuándo? No, yo no lo quiero callar, pero creo que les falta bastante en la ecuación. A lo menos no se refugien en el hábito de Santa Catalina de Siena para decir, Santa Catalina de Siena decía que no nos quedemos callados, que hay que gritar. Sí, pero ella primero gritó sus propios pecados. Además, sí corrigió al Papa de su tiempo, pero también lo motivaba. Además de orar, y eso que está por sabido, ¿ah? Y yo verdaderamente dudo mucho que estos verdaderamente y de corazón oren por el Papa Francisco. Y tenía gestos de ternura, de cariño filial para con el Santo Padre. Porque no importa quién sea el Santo Padre, en él, te guste o no te guste, radica el ministerio petrino. Y en eso se juega mucho la Iglesia. ¿Para cuándo? Pues bien, quiero terminar con una publicación que hice hace 5 días, en donde pongo al Papa que está reclinado en una cruz y pongo preguntas que podrían hacernos preguntas que podrían hacernos mucho bien en nuestra relación con el Papa. Dejo las preguntas, ya cada quien se responde al respecto de esto. Preguntémonos y respondámonos como católicos. Primera pregunta. ¿De qué dimensiones es el peso que lleva a cuestas el Papa Francisco? Ojalá que no respondas rapidamente. Inclusive ojalá que lo hagas delante del Santísimo o mínimo delante del Sagrario y te respondas con honestidad. ¿De qué dimensiones es el peso que lleva a cuestas el Papa Francisco? Segunda pregunta. ¿Agrego yo más peso a dicha carga? No me importa si es con buena intención, no me importa si es defendiendo la doctrina. Simplemente la pregunta es sencilla. ¿Estás agregando peso a los hombros del Papa Francisco? A esos hombros que ya de por sí están cargando
lo que implica el ministerio petrino? Tercera pregunta. ¿Yo en su lugar podría cargar dicho peso de mejor manera? Esta pregunta es muy clave, porque como yo les he dicho, es interesante ver, por ejemplo, laicos que pareciera que tienen el organigrama perfecto de cómo tendría que ser la iglesia y caminar la iglesia a nivel doctrinal, litúrgico, pastoral. Tienen todo el organigrama. Pero ese organigrama parece que no aplica en su matrimonio, en su familia, que no propiamente pueden presumir de ello. O si son sacerdotes de su comunidad parroquial. Pero tenemos la clave para saber cómo la Iglesia Católica, cómo el Vaticano tendría que manejarse para que verdaderamente podamos confiar de que esta es la Iglesia de Cristo y que se están haciendo las cosas como Cristo quiere. ¿Yo en su lugar podría cargar dicho peso de mejor manera? Cada vez entiendo mejor por qué se le llama la sala de las lágrimas al lugar donde se reviste por primera vez el cardenal electo papa. Como saben, esa capilla, sacristía en la que entra el papa, ese cardenal electo a revestirse ya como papa, se le llama la sala de las lágrimas. Obvio, ¿por qué? Nos haría bien como católicos un poquito situar al Papa Francisco en esta circunstancia. Porque desde acá abajo cualquiera avienta resorterazos, ¿ya? No sé. Quisiera terminar solamente con esto de si Santa Catalina se decía y públicamente soy nada y con pecado encima. Hace unos años grabé un video sobre lo que decía Carlo Carretto, este hermanito de Jesús, que de la congregación un discípulo espiritual de Charles de Foucault, que le tocó el Concilio Vaticano II y en el cual sugirió de que ojalá se agregara nuevamente la forma antigua del sacramento de la penitencia. Para los que no sepan, la manera como nos confesamos hoy no era como se confesaban los primeros cristianos. De hecho, por bastante tiempo, a los inicios, las confesiones eran públicas. Y Carlo Carretto alienta a eso. No me voy a alargar mucho, les dejo si quieren el video que grabé aquella vez, en donde yo decía que a mí me encantaría hacerlo. Todavía mi director espiritual no me da permiso, porque una cosa es decir, como en los retiros, yo era un drogadicto, etc. O sea, los pecados del pasado que ya resolviste por gracia de Dios. Otra cosa son los pecados actuales, los cuales todavía aún no vences. De hecho, este sacerdote que le escuché esto decía, pero es que a los que criticamos y todo eso están como cínicos en su pecado. Estamos claros que el que es cínico en su pecado realmente sí va rumbo al infierno, ¿va? Habría que ver si conocemos el interior de esos pecadores cínicos, pero el punto es, yo preguntaría a este sacerdote, como a cualquier otra persona, ¿tienes pecados que se llaman recurrentes? Aunque sean chiquitos, pero recurrentes, en ellos hay una probabilidad que haya un tipo de cinismo. Pero es rápido sacarse de eso y más bien asegurar de que el pecado del otro es cínico. Volvemos a la misma actitud. Son los pecados ajenos los graves, los que están causando el mal, no los míos. Nos vendría bien, ¿no creen?, que se restauraran las confesiones públicas. De hecho, uno de estos evangelizadores, un laico, cuando yo le dije este propósito, que un día espero que se me cumpla, pues medio se apanicó. ¿Por qué? Porque yo le sé también cuestiones graves, la manera de cómo se ha manejado con estafa y todo a nivel de evangelización, y a nivel privado cosas graves también. Simplemente que yo, a diferencia de él, no lo lincho públicamente y no he estado sacando esto
porque todavía confío en que él lleve un proceso de conversión, pero parece que él cada vez se vuelve más cínico. ¿Por qué? Porque él sin empacho lincha a quien se le pega la gana y además gana dinerito con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, ya Dios dirá, ya Dios dirá. En fin, en conclusión, sí, como Santa Catalina de Siena, no callemos, gritemos, pero comencemos gritando nuestras propias miserias, nuestros propios pecados y nuestros propios errores, que por pequeños que sean, han cooperado con los grandes males. Que como que Santa Catalina de Siena, no solamente corrijamos al Papa, sino le demos ánimo. Que como Santa Catalina de Siena, no solamente corrijamos al Papa, sino tengamos actos y palabras de ternura, porque le repito, Santa Catalina de Siena, a ese Papa de su tiempo, que bastante habría que corregirle, le decía el dulce Cristo en la tierra. Que Dios les bendiga.